voy a mostrar exactamente cómo encontré una operación en el oro que me dejó más de $305 de ganancia. Y lo mejor de todo, no estuve toda la mañana pegado a la pantalla. Mi sesión duró aproximadamente una hora. Analicé, ejecuté, gestioné y me fui. Porque al final el objetivo del trading no es vivir frente a los gráficos, es aprender a encontrar oportunidades de alta probabilidad y después dejar que el mercado haga su trabajo. Así que quédate muy atento porque voy a explicarte paso a paso qué vi, por qué entré, cómo gestioné el riesgo y cómo encontré el objetivo antes de que el movimiento ocurriera. Vamos al trade. Todo comenzó aproximadamente a las 6:20 de la mañana. Este día tenía compromisos al mediodía con mis amigos del gimnasio, así que sabía que no podía pasar horas frente al mercado. Necesitaba una operación clara, una operación rápida y una operación con contexto. Lo primero que llamó mi atención fue esto. Vean cómo el precio estaba respetando un canal alcista en este punto. Aquí tenemos el primer punto de apoyo, aquí tenemos el segundo, aquí el tercero. Vamos a colocarlo de una mejor manera. Y prácticamente cuando yo empiezo a analizar, el precio ya estaba reaccionando por cuarta vez dentro de esa estructura alcista. En ese momento me hice una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si este canal se rompe? Porque si el precio rompía esta estructura, las probabilidades de un movimiento bajista aumentaban considerablemente y además tenía algo extra a mi favor. Los indicadores FBM ya empezaban a mostrar presión bajista. Todavía no era una confirmación, pero sí era una advertencia. Por eso, en ese momento estaba mucho más interesado en ventas que en compras. Traders, ya están abiertos los espacios para la mentoría privada de FBM. Es un acompañamiento directo donde trabajas conmigo para acelerar tu progreso como trader y dejar de ir probando sin rumbo. También tienes acceso a la comunidad privada donde estás rodeado de traders que están en el mismo proceso. La idea es simple, que avances más rápido y con más claridad real en tu trading. Si quieres formar parte, puedes aplicar a la mentoría. Te dejo el link en la descripción de este video. Y entonces ocurre la primera confirmación. A los pocos minutos aparece una vela bajista con muchísima fuerza. Esta de aquí. Una vela capaz de romper completamente el canal alcista. Pero aquí viene algo importante. Yo no entré y esto es algo que quiero que entiendas. Muchos traders ven un rompimiento y entran inmediatamente. Yo no, porque para mí eso solamente era la primera confirmación. Todavía faltaba una segunda prueba. Necesitaba que el mercado me demostrara que esa ruptura era real. Vamos a acercarnos un poco más al gráfico para que se vea de mejor manera. Y justamente esto fue lo que hizo. El precio regresó, volvió a la zona que había roto, lo que conocemos como pullback. Y aquí es donde muchos traders vuelven a cometer errores, porque ven el retroceso y piensan que el mercado va a seguir subiendo. Pero yo estaba esperando algo diferente, estaba esperando fuerza bajista, estaba esperando rechazo, estaba esperando una señal clara de que los vendedores seguían presentes. Vean que primero me deja una vela de indecisión y tampoco entré porque una vela de indecisión me dice que todavía hay una batalla. Yo quería ver quién estaba ganando esa batalla. Y si este tipo de explicaciones te ayudan a entender cómo piensa un trader antes de entrar al mercado, dale me gusta al video y sigamos con el análisis. Vamos a alejar un poco el gráfico y entonces aparece la entrada, una vela bajista con muchísima fuerza, una vela que prácticamente elimina cualquier duda. Y aquí ocurre algo todavía más interesante. Mientras rompe hacia abajo, empieza a construirme una nueva estructura, un canal bajista. ¿A qué me refiero? Que aquí une un punto, dos puntos de una formación de un canal bajista. Y eso cambia completamente el panorama, porque ya no solamente tengo un canal alcista roto, ahora tengo evidencia de que el mercado está comenzando una tendencia bajista oficial. Tenemos el rompimiento del canal alcista, este de aquí. Luego nos hace el pullback, nos da la confirmación, nos hace un canal bajista. Eso nos indica oficialmente que la tendencia es bajista. Hay demasiadas cosas alineadas. Así que al cierre de esa vela decidí ejecutar la operación, al cierre de esta vela grande.
Por cierto, si todavía no sabes detectar canales bajistas con claridad o entender cuándo realmente son válidos, tengo una clase completa explicándolo paso a paso y te la voy a dejar al final de este video. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las clases, estrategias y análisis que estaré subiendo. Porque lo interesante de este trade no es el resultado. Lo interesante es el proceso, cómo se fue construyendo la oportunidad paso a paso frente a mis ojos, porque si algún día quieres generar resultados consistentes, necesitas entender cómo se construyen las oportunidades antes de que ocurran los grandes movimientos. Hablemos de la gestión del riesgo. Aquí el stop loss ideal rondaba aproximadamente los 45 pips, que sería todo esto. Pero como estamos hablando de scalping a un minuto, la ejecución fue ligeramente más tarde. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no entré exactamente en esta vela. Me hubiera gustado, la verdad, pero estamos hablando de que ese scalping a un minuto, todo se mueve mucho más rápido. Entonces entré más o menos como por aquí. Por eso terminé colocando alrededor de 52 pips de stop loss y ya no los 45 pips. Y aquí un consejo muy importante. Y aquí te dejo un consejo muy importante. Si haces scalping en temporalidades tan rápidas como un minuto, 2 minutos, hasta 3 minutos, deja siempre un pequeño margen adicional en tu gestión. Porque una entrada unos segundos tarde puede cambiar completamente tu riesgo. Y no quieres que una mala ejecución convierta una operación normal en una pérdida innecesariamente grande. Después de entrar, sucede algo interesante. El precio comienza a bajar, pero después deja de respetar el primer canal bajista, es decir, este de aquí. Y aquí es donde aparece la pregunta que todos los traders te hacen. ¿Se terminó el movimiento o simplemente está descansando? Y la respuesta llegó sola, porque el mercado comenzó a construir un segundo canal bajista, tal vez menos agresivo, lo duplicamos de esta manera, tal vez menos limpio, igual, pero seguía mostrando exactamente lo mismo, presión bajista. Los vendedores seguían dominando. Es verdad que nos rompió este canal bajista, pero ahora nos forma este otro canal bajista. Y es por eso que seguí en la operación, seguía mostrando presión bajista. Y aquí viene uno de los mejores tips de esta clase. Anótalo, guárdalo, compártelo con alguien porque vale oro. Nos vamos a alejar de la gráfica un poco, más o menos como por acá, y vean esta consolidación grande. Es donde estaba el precio. Cuando el mercado pasa mucho tiempo acumulando energía y finalmente rompe, muchas veces busca recorrer una distancia similar al tamaño de esa consolidación. Así que lo que hice fue medir toda esta zona, proyectar esa distancia y vean algo increíble. Yo lo medí de esta manera, puse un rectángulo nada más, toda la consolidación y moví esto para acá. Esta es la consolidación y aquí es donde ya rompe. Entonces, desde donde rompe, pongo la proyección de la consolidación. Entonces, coincidía perfectamente con esta zona. Es importante, donde anteriormente el precio había reaccionado, ahí coloqué mi objetivo, el take profit. Dime aquí abajo, si no pudieras operar el oro, ¿qué mercado elegirías para hacer scalping? Te leo en los comentarios. Y fue exactamente ahí donde terminé cerrando la operación en este punto. Vamos a acercarnos a la gráfica de esta manera. Aquí cerré la operación, justamente en esta mecha. Más de 305 dólares de ganancia, menos de una hora de trabajo y un riesgo-beneficio superior a 1 a 3. Y si te diste cuenta de algo, todo empezó con un canal alcista. Después vino el rompimiento de este canal en este apartado de aquí. Después el pullback, es decir, el retroceso, después la confirmación con esta vela bajista fuerte y obviamente la formación del canal bajista en ese punto. Después nos formó el otro canal bajista y nos seguía mostrando presión vendedora. Seguimos en el trade. Justamente cuando rompe este canal bajista es cuando rompe también la consolidación en grande, esta consolidación. Y finalmente la proyección del objetivo, nada fue improvisado, nada fue suerte, simplemente seguí lo que el mercado me iba mostrando paso a paso. Y aquí viene algo que pocas personas te dicen. La verdadera pregunta no es qué harías con 305 dólares, la verdadera pregunta es qué harías con el resto de tu día. Porque esta sesión duró menos de una hora y una vez alcanzado el objetivo, yo era libre de hacer cualquier otra cosa, ir al gimnasio, estar con amigos,
trabajar en otros proyectos o simplemente disfrutar el día. Porque al final el objetivo del trading no es pasar más tiempo frente a una pantalla, es recuperar tu tiempo. Y cuando aprendes a leer el mercado correctamente, empiezas a hacer exactamente eso. Si todavía te cuesta identificar canales bajistas en tiempo real, te dejo una clase completa por aquí. Ahí te enseño desde cero cómo encontrarlos, cómo validarlos y cómo utilizarlos para buscar operaciones de alta probabilidad. Nos vemos ahí, traders. Tradea y duerme.